En este tutorial de Blender, vamos a crear esta escena desde cero. Modelamos la pared y el suelo. Asignamos los materiales a todos los objetos. Posicionamos la luz y la cámara en la escena. Por último, renderizamos en Cycles. El tutorial es un ejemplo práctico real del uso de Blender. Puedes seguir el tutorial paso a paso para reproducir esta escena por ti mismo. La navegación de la escena es personalizada, así que si decides hacer el tutorial por tu cuenta, utiliza tu propia navegación. Para la conmutación rápida entre los modos de edición y objeto utilizamos Machine Tools. El tutorial se divide en dos partes. En la primera modelamos los objetos, en la segunda preparamos la escena y la renderizamos. Comenzamos. En el explorador crea una nueva colección y llámala mallas. Mueve el cubo por defecto a la nueva colección. Oculta la cámara y la luz de la escena. Ahora vamos a crear la base para el mono, utilizando el cubo de Blender. Selecciona el cubo en el visor. Abre el panel derecho presionando N. Selecciona la pestaña Atom. Escala en el eje Z con la combinación S, Z.5, Enter. Escala ahora en el plano X y, con la combinación S, Shift Z. Escala hasta alcanzar 2.77 metros de dimensión. Presiona Control A y aplica la transformación de escala. Para ubicar el cubo a ras de suelo, vamos a ubicar el centro del objeto en la cara inferior y trasladarlo a la posición donde está el cursor. El cursor se encuentra en el origen de coordenadas. Cambia al modo edición de caras. Selecciona la cara inferior. Presiona Shift S, elige origen a cara. Regresa al modo objeto. Presiona Shift S, escoge en el menú al cursor con Offset. Para crear el chaflán en los bordes, cambia al modo edición de aristas. Presiona A para seleccionar todas las aristas. Control B para biselar y clic para aceptar. Regresa ahora al modo objeto para añadir el mono. Presiona Shift A para añadir una malla. Submenú Mesh, Malla Monkey. Para situar al mono sobre la base, cambia a la vista ortográfica derecha. Selecciona el mono. Presiona G, Z. Ubica al mono sobre el cubo. Clic para aceptar. Para asentar al mono en la superficie, presiona R. Ajusta la inclinación. Presiona G, seguido de Y, para centrar al mono en el centro del cubo. S para escalar adecuadamente. Ahora vamos a suavizar la apariencia del mono. Clic derecho. Selecciona Shade Smooth. Como la apariencia del mono no es lo suficientemente lisa, vamos a aumentar la resolución de la malla al doble. Ve a la pestaña Modificadores del panel de propiedades. Añade un subdivisor de superficie. Con un nivel de subdivisión es suficiente. Ahora orbita alrededor del mono y realiza los ajustes de posición finales. Antes de modelar el suelo de nuestra escena vamos a ocultar los objetos visibles. Ve al explorador de objetos y oculta el mono y el cubo del visor 3D. Para hacer la losa del suelo vamos a añadir un plano. En modo objeto presiona Shift A para añadir una malla. Selecciona Mesh, Plane. Cambia a la vista ortográfica superior. Para escalar al doble presiona S, 2. Para dividir la losa en 4, ve al modo edición de aristas. Presiona A para marcar seleccionar el cuadrado completo. Clic derecho y subdivide. A partir de esta malla creamos la losa. La idea es crear un cubo delgado y rebajar las áreas marcadas por las aristas. Para esto primero usaremos un modificador de solidificación en el plano. Y posteriormente un modificador boolean con un objeto cortador. Vamos a crear el objeto cortador. Selecciona las aristas centrales. Presiona P para separar. Selecciona Selection. Ahora selecciona las aristas externas. Presiona P para separar. Selecciona Selection. Ve al explorador y oculta temporalmente el plano del visor 3D. Regresa al modo objeto. Ahora vamos a unificar las aristas en un solo objeto. Selecciona los objetos separados y presiona Control J para unirlos. La operación anterior fusionó los dos objetos en uno pero manteniendo las mallas separadas. Vamos a unificar las mallas dentro del objeto. Selecciona el objeto y regresa al modo edición de aristas. Presiona A para seleccionar todas las aristas. Presiona M para fusionar.
selecciona por distancia. Introduce 1 milímetro para fusionar los vértices que se encuentren dentro de dicha distancia. Regresa al modo objeto. Presiona F3 para abrir el buscador. Selecciona convertir a curva. Ahora ve al explorador y muestra el plano en el visor. Selecciona el plano. Ve a la pestaña de modificadores en el panel de propiedades. Adiciona un modificador de solidificación. Introduce un espesor de 5 centímetros. Regresa al explorador de objetos y selecciona la curva creada anteriormente. Ve a la pestaña de datos del panel de propiedades. Ve a la sección de Geometry. Dentro de la sección Bevel, localiza Depth. Introduce 1 centímetro de grosor. Revisa en el visor que efectivamente las aristas han adquirido volumen. Sube la resolución a 8 para darle más geometría a la circunferencia de la curva. Para suavizar la apariencia, presiona clic derecho, selecciona Shade Smooth. Para usar nuestro objeto cortador con el modificador Boolean, tenemos que convertirlo en una malla. Presiona F3 para abrir el buscador. Selecciona convertir a malla. Ve al explorador y renombra el objeto a Cutter. A continuación, selecciona la losa. En la pestaña de modificadores, aplica el solidificador para hacer los cambios efectivos y permanentes en la malla. Añade a continuación un modificador Boolean. Selecciona como objeto de diferenciación a Cutter. En el visor se puede ver cómo la losa desaparece. Esto indica que la operación de Boolean no es correcta. Tenemos que revisar la malla del objeto Cutter para comprobar que no existan caras sin llenar. En modo objeto seleccionamos el Cutter. Cambiamos al modo de edición de caras. Con el puntero sobre la malla, presionamos L. Vemos que se selecciona solo parte de la malla. Volvemos a presionar L en otra parte de la malla. Al convertir el objeto de curva a malla, se crearon 2 mallas separadas. Vamos a verificar la primera malla. Selecciona presionando L. A continuación, P para separar. Clic en Selection. En el explorador, ocultamos el primer Cutter. Seleccionamos el segundo Cutter que hemos separado y cambiamos al modo de edición de aristas. Si resulta difícil orbitar el objeto, selecciona cualquier arista y presiona Numpad 5 para ir a vista ortográfica. Comprobamos que en la malla faltan por rellenar las caras del círculo. Presiona Alt a la vez que clic en la circunferencia para marcar todas las aristas. Presiona F para rellenar. Podemos apreciar que el shading de la nueva cara no es uniforme. Selecciona todas las aristas del círculo. Clic derecho del ratón. Selecciona Mark Sharp. Repite estos pasos con el otro extremo del Cutter. Una vez la malla del Cutter está completamente cerrada, uniremos ambos Cutters en un solo objeto. Cambia al modo objeto. Habilita en el explorador el Cutter oculto. Selecciona ambos Cutters y únelos con Control J. Vamos a reintentar la operación de Boolean. Selecciona la losa y ve a la pestaña de modificadores. En el modificar Boolean selecciona el Cutter. La operación esta vez es satisfactoria. En Solver Options, selecciona las 2 casillas. Ahora selecciona el Cutter en el visor 3D y ocúltalo con H. Selecciona la losa y en la pestaña de modificadores, aplica el Boolean. Revisando la nueva geometría de la losa, vemos que el resultado de la operación no fue del todo satisfactorio. Hay que eliminar algunas caras sobrantes. Para esto selecciona el vértice o grupo de vértices y presiona X para borrar y V para seleccionar la opción de vértices. Podemos incluso optar por la herramienta de selección de lazo y combinándola con el modo de oclusión, el borrado de los vértices es más rápido y seguro. Después de revisar la malla en el exterior, nos percatamos de que en el centro también hay problemas. En modo edición, vamos a ir borrando los vértices que nos sobran, como hicimos anteriormente. En este grupo de vértices en particular, vemos que hay vértices duplicados. Están unos detrás de otros. Con el add-on de Machine Tools, podemos usar la herramienta Cleanup para eliminar geometría sobrante de manera instantánea. Presiona el número 3 en el teclado. Se han eliminado varios vértices y aristas. Como podemos ver, ya no hay vértices duplicados. Con paciencia termina de eliminar los últimos vértices sobrantes. Haciendo una última revisión, vemos que la losa ha quedado perfecta. Antes de hacer el suelo, vamos a hacer un duplicado de la losa para guardar el objeto original.
Ve al explorador, selecciona la losa y presiona Shift-T para duplicar. Oculta el objeto original y renombra el duplicado a suelo. Para crear el suelo, vamos a usar modificadores array. Los modificadores array nos permiten realizar copias en cadena de un objeto. Podemos especificar el número de copias, la separación entre ellas y el eje coordenado de referencia. En la pestaña de modificadores adiciona un array. Incrementa el número de copias a 6. Por defecto la operación se realiza en el eje X. Para aumentar el ancho, no se puede usar este mismo array en el eje Y, porque como se aprecia, la copia sería considerando ambos ejes a la vez. Tenemos que usar un array adicional. Adiciona otro modificador array. Esta vez corrige el offset relativo en X a 0 y el de Y a 1. En el número de copias, elige un número que se ajuste al tamaño. Para suavizar el shading entre losas, presiona clic derecho. Selecciona Shade Auto Smooth. Para adicionar realismo a nuestro suelo, vamos a adicionar un modificador bisel de 1 milímetro y 3 segmentos. Si sigues el tutorial paso a paso, asegúrate de ubicarlo después de los array y antes del Auto Smooth. Podemos revisar los cambios, ocultando y mostrando el modificador. Después del bisel, vamos a añadir un último modificador, normales ponderadas. Este modificador se usa en superficies duras, para ajustar las normales de los vértices que componen las caras, en dependencia del tamaño de estas. Para mostrar el efecto, podemos seleccionar un Matte Cap. Vemos cómo al habilitar las normales ponderadas, el ajuste, invisible, de las normales en los vértices, posibilita un reflejo uniforme de la luz en toda la superficie. Asegúrate de ubicarlo, justo después del modificador de bisel. Para terminar, en modo objeto, en la pestaña de modificadores, aplica cada uno de los array. Con los cambios aplicados a nuestra malla, vamos a ubicar el centro del objeto, en el centro de la geometría. Selecciona en el visor el suelo. Presiona Shift-S, selecciona en origen del objeto, a la geometría. Ahora vamos a reposicionar el suelo, en el centro de coordenadas globales. Shift-S, selecciona al cursor con offset. Para finalizar esta parte habilita la base y el mono. Orbita y comprueba que todo esté bien. Para modelar la pared vamos a ocultar todos los objetos. Shift-A, para añadir un plano. Vista ortográfica superior. Selecciona el plano. Presiona S, para escalar. 2, para aumentar el doble. Ve a la pestaña de modificadores y añade un solidificador. Aumenta el grosor a 5 centímetros y aplica el modificador para hacer los cambios permanentes. Habilita la base en el explorador. Selecciona el plano y presiona R para rotar, X para seleccionar el eje de rotación, 90 para especificar el ángulo de rotación. Acepta los cambios. Vuelve a ocultar la base con la tecla H y cambia a modo de edición de aristas. Selecciona las aristas de la cara izquierda presionando Alt y clic izquierdo. Presiona Control B para hacer un bisel. Con el ratón controla el tamaño y el número de segmentos. Presiona P para cambiar el perfil de convexo a cóncavo. Ahora acepta con clic izquierdo. Pasa al modo de edición de caras y selecciona la cara posterior. Presiona X para borrar. Selecciona solo caras. Regresa al modo objeto. Para suavizar el shading del bisel, clic derecho, Shade Auto Smooth. Ahora en la pestaña de modificadores, vamos a aplicar un bisel de 1 milímetro, con 3 segmentos. También aplicamos un modificador de normales ponderadas. Asegúrate que el orden es bisel, normales, Auto Smooth. Vamos a duplicar la losa en el explorador, Shift-T, para duplicar. Renombra los objetos y oculta el objeto original. Selecciona el duplicado y en la pestaña de modificadores, adicionamos 2 array, el primero de 6 copias en el eje X. El segundo de 2 copias en el eje Y. Nota en el visor que el objeto está rotado en el eje X, por lo que el eje Y corresponde ahora con la vertical. Rota mentalmente el gizmo en el eje X 90 grados y notarás como el eje Y queda perpendicular al plano horizontal. Por eso en el segundo array no se elige el factor en el eje Z. Apliquemos ahora los modificadores para hacer los cambios permanentes. Renombra el objeto a pared. Habilita el suelo en el explorador para que se vea en el visor. Selecciona la pared en modo objeto.
Presiona Shift S. Elige centro a la geometría. Presiona Shift S una vez más. Elige al cursor con Offset. Ahora ambos objetos están alineados en el centro de coordenadas globales. Habilita al mono en la escena. Pasa a vista ortográfica derecha. Selecciona la pared y presiona G seguido de Y para superponer la pared y el suelo en los extremos. Pasa a vista ortográfica frontal y presiona G seguido de X para alinear las juntas de las losas. Pasa a vista ortográfica superior y presiona G seguido de Y para cubrir los espacios y hacer que la unión entre la pared y el suelo sea total. Orbita y revisa que todo esté bien. Por último, sube la pared en la vertical. Presiona G seguido de Z para restringir el movimiento en la vertical. Cambia a vista ortográfica izquierda para hacer el ajuste final. Y hemos terminado esta primera parte de la escena. En la segunda parte, asignaremos los materiales, posicionaremos la cámara, la luz y renderizaremos la imagen final. El fichero Blender de este tutorial está disponible para los suscriptores de Mundo Blender en Ko-fi. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para más contenido. Deja en los comentarios tus sugerencias, dudas y críticas. Nos vamos despidiendo. Ten un bonito día. Adiós.